Lo es, sí, en efecto. Quiero decir, si Rusia no se tratara simplemente de una expansión territorial o imperialista, entonces podría haber anexionado o tomado el control del Donbass fácilmente en esos 7 años, entre 2014 y 2021. Y no lo hizo. No los ha absorbido, aunque muchos libros, por cierto, afirman que Rusia ha tomado el control de Abjasia y Osetia del Sur. No es así. Los ha reconocido como estados independientes. Y por supuesto, eso es algo que deberá negociarse con Georgia a su debido tiempo. Pero la cuestión más amplia, el por qué, es en la que realmente tenemos que centrarnos. Hay todo tipo de respuestas a eso. La primera, la psicosocial, es que tenemos una élite totalmente degradada. Desde luego, en el Reino Unido la tenemos. Solo hay que mirar a nuestros líderes en todos los principales partidos políticos, repitiendo todos, sin pensar, el mismo discurso militarista, salvo unas pocas excepciones, que en su mayoría ya no están en el Parlamento. Luego está este marco más amplio, que se remonta, por ejemplo, a la rivalidad anglo-rusa antes de la Revolución, a la Guerra de Crimea y aún más atrás. Pero también hay muchas pruebas en sentido contrario. Cuando Tony Blair, a comienzos del año 2000, cuando Putin llegó al poder, quedó bastante claro que hubo un intento de reiniciar las relaciones, y Putin realizó una visita de Estado. Así que hubo elementos positivos. Pero, por supuesto, la invasión anglo-estadounidense de Irak echó todo eso a perder. Y por supuesto, luego Libia, el Tratado ABM y todo lo demás. Así que existe, si se quiere, el enfoque psicosocial. Está el enfoque histórico de la rusofobia. Y en realidad, incluso se podría decir que existe, se podría remontar a René Girard, la idea de una especie de rivalidad mimética entre dos representaciones de la modernidad, en la que Rusia siempre conservará su propia singularidad civilizacional. Y eso debe celebrarse, del mismo modo que la singularidad británica es la suya propia. Y por supuesto, mi argumento concreto es que desde 1945, cuando éramos aliados en la guerra, todo esto proviene del elemento de la hegemonía estadounidense, que buscó dominar tras 1945. Para 1947, ese proyecto había tomado forma. Que iba a dominar Europa Occidental, y sabemos que los hermanos Dulles fueron bastante cínicos y despiadados al imponer eso, uno en el Departamento de Estado y el otro al frente de la CIA. Así que estaba bastante claro que iban a dominar Europa Occidental, y por eso no se logró la unificación de Alemania en un sentido positivo. En cambio, se obtuvo una unificación negativa. Y por supuesto, 1989 fue, ahora podemos verlo, una serie de revoluciones negativas, porque no han la amargura de un país como las repúblicas bálticas, como Lituania, hacia Rusia, radica en que uno de los fracasos de la Unión Europea es que en lugar de trascender la lógica del conflicto, en realidad la ha facilitado y amplificado. Así que hay muchos elementos ahí, pero no hay un comienzo. Allá por 1990, o fue en 1991, estuve en la conferencia de la Political Studies Association, nuestra asociación británica de ciencia política, y Landsbergis, que era el líder de Lituania en aquel momento, Vytautas, creo Landsbergis, hace ya mucho tiempo, nos dio la conferencia inaugural. Y recuerdo a los delegados, un grupo muy numeroso, 500 o 600 politólogos. Nos quedamos impactados por su lenguaje, su discurso virulento, racista y antirruso. Esto fue en 1990-91, cuando Rusia, bajo Yeltsin, había facilitado la independencia de Lituania, Estonia y Letonia. Así que fue realmente asombroso. ¿De dónde venía aquello? Y por supuesto, esos eran los demonios ocultos. Y esos demonios, en lugar de ser eliminados, estaban siendo alimentados y cultivados. Y tenemos, ya sabes, a destacados académicos de Estonia y otros lugares hablando, por ejemplo, de la política de la memoria. En resumen, todo se reduce a esto. Odiamos a Rusia. Que debemos tener una política de la memoria para asegurarnos de que nadie olvide jamás esto.
Y debemos entonces utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance, y los polacos están de acuerdo con ello, para destruir al enemigo histórico. Ahora bien, como llevo mucho tiempo argumentando, verás, mi padre era polaco. Estuvo a punto de ser uno de los de la cohorte capturada y llevada a Katyn. Se encontró con las fuerzas soviéticas como reservista del ejército polaco el 17 de septiembre de 1939. Y sin embargo, nunca tuvo amargura. Comprendía las cuestiones de fondo, y quizá por eso soy como soy. Porque sí, entendía lo terribles que fueron las cosas. Katyn, el asesinato a sangre fría de casi 24.000 oficiales polacos. Pero sabes, si no asimilamos esta historia, estamos condenados a repetirla. Y por desgracia, la estamos repitiendo en una forma aún peor que cualquier cosa anterior. Sí, bueno, ese es el problema. Cuando se convierte en un caso de que un lado tiene razón y el otro está equivocado, o de buenos y malos. Siempre que hay una forma de unificación, en realidad no armoniza a las dos partes. Los alemanes tuvieron las mismas discusiones. Cuando Alemania Occidental y Oriental se unificaron, la suposición siempre fue, bueno, la parte occidental lo hizo bien, así que descartemos todo lo del este. Pero en Alemania Oriental no eran cielos nublados todos los días. También tenían otras cosas. Pero quería preguntarte sobre la distribución del poder, si crees que puede ayudarnos ahora. Porque de nuevo, cuando Rusia era la mayor potencia, o podrías llamarla un adversario, como lo fue en el siglo XIX para los británicos, o en el XX para el occidente político, existía un incentivo natural para equilibrarse frente a los rusos, y se adoptaban nubecidas ideologías que lo trataban como todo lo que uno no era. Pero con la distribución actual, siendo China la potencia más grande y habiendo superado ya a la economía estadounidense en términos de paridad de poder adquisitivo hace 12 años, habría un incentivo para no alejar a China ni a Rusia. Incluso los alemanes y los franceses, antes de 2022, seguían esta lógica. No empujemos demasiado a los rusos, porque entonces acabarán con China. Y de hecho, ahora se ve que parte de la idea de Trump parece estar inspirada en el consejo de Kissinger, quien señalaba que no se debe unir a estos dos gigantes euroasiáticos. China es la grande, deberíamos tener a los rusos de nuestro lado. Así que ahí están los incentivos en términos de poder. Pero no estamos haciendo nada. Todas las cosas que sabíamos que no funcionarían, o que eran más peligrosas, es decir, ir esencialmente a la guerra contra Rusia, las hicimos todas de todos modos. Así que es muy difícil verlo solo como una cuestión de política de poder, porque hay algo más profundo ahí en términos de odio. Yo usaría la palabra odio hacia Rusia, porque lleva tanto tiempo presente. En Washington, por supuesto, hay un gran debate. Está la escuela de pensamiento de Elbridge Colby, que se centra mucho en China como principal adversario, y esto se reflejó en parte en la estrategia de seguridad nacional. Luego están los montlibios y otros que siguen librando la Guerra Fría, ciertamente con respecto a Cuba, pero también con respecto a Rusia. En otras palabras, hay un debate en Washington del tipo que ni siquiera hemos empezado en Londres, por Yes, o Van, o en Virtas, de Nemenia Tusosines. Porque sí, el mundo avanzó. Europa está terminado. Ha perdido su firmeza como lado. Incluso quien sea elegido en 2028, no podemos volver a lo que era antes. Y aún entonces, siempre hubo tensiones dentro del sistema de poder atlántico. Sí, el equilibrio de la autoridad económica y política está cambiando. Es un mundo multipolar, realmente lo es. Pero por supuesto la multipolaridad opera en muchos niveles diferentes. En el nivel del poder, sí, sin duda, China está emergiendo ahora como una potencia independiente. Pero esa es una de las razones por las que hay tanto esfuerzo por deslegitimarla, tanto trabajo para decir que se trata de una dictadura comunista despótica, señalando los déficits y las deficiencias de ese sistema, que por supuesto existen.
Así que sí, pero la multipolaridad, en última instancia, y aquí es donde yo apostaría mi carro, es realmente una visión normativa basada en la Carta de las Naciones Unidas. Hoy en día hay 193 estados soberanos e independientes en las Naciones Unidas, y debemos trabajar, sí, las grandes potencias deben trabajar, y utilizo la palabra cortesía para trabajar juntos también. Esa era la idea inicial de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tendrían una responsabilidad especial. No se trataba solo de un privilegio tener este poder de veto permanente. La responsabilidad era intentar colaborar para resolver los problemas globales. Y por supuesto, lo que vimos al final de la Guerra Fría es que Francia y el Reino Unido casi siempre votaban con Estados Unidos y asumían el liderazgo junto a él. Así que tienes un bloque de 3. Además, los británicos han conseguido hacerse con la Secretaría y manipularla. Ahora tienes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, presidida por, bueno, parece increíble, Annalena Baerbock, una rusófoba virulenta, lo que está minando la credibilidad de la Asamblea General. Por supuesto, tienen que respetar las opiniones del sur global, pero aún así, mediante la definición de la agenda y el tipo de mociones que presentan, entre otras cosas, moldean el proceso. En otras palabras, la catástrofe actual es que el sistema internacional, las Naciones Unidas, se ha convertido en un instrumento de lo que podríamos llamar una nueva Guerra Fría, un instrumento de la política y la rivalidad entre grandes potencias, en lugar de un foro para la resolución de disputas. Así que estamos en un momento muy oscuro, y esto está conduciendo a la destrucción del mayor logro que hemos tenido en los últimos 80 años, que son las Naciones Unidas, no solo como institución, sino como idea. Una idea que consiste en encontrar vías pacíficas, una forma de trabajar a través de los fundamentos normativos de los estados soberanos cooperando entre sí. Así que no se trata solo de Westfalia. Es Westfalia más los estados soberanos actuando mediante el internacionalismo y el multilateralismo dentro del marco de las Naciones Unidas y sus normas. Y eso es lo que estamos perdiendo ahora. Not's most and enough word you. Bueno, aunque se puede situar en un contexto más amplio, todos los esfuerzos históricos por crear una arquitectura de seguridad inclusiva, una que realmente refleje el derecho internacional, buscan alcanzar la seguridad junto con otros miembros, en lugar de hacerlo contra los no miembros. En otras palabras, si se quiere distinguir entre una arquitectura de seguridad colectiva y una alianza, ya sea el Concierto de Europa, la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas, siempre existe la amenaza de que los países empiecen a agruparse en sistemas de alianzas, pequeños bloques exclusivos, y que sus lealtades hacia ese bloque superen las de la arquitectura de seguridad colectiva. O, traducido a las instituciones actuales, ponemos a la OTAN por delante de las Naciones Unidas. Y bueno, esto es esencialmente lo que se ha hecho, especialmente desde 1999. Pero para terminar, ¿tienes algún pensamiento final de optimismo? ¿O crees, como decías, que nos dirigimos hacia una etnia un poco oscura? No, en realidad empecé este año muy pesimista. Por desgracia, no veo muchos motivos para el optimismo, especialmente desde una perspectiva europea. Sí, algunos líderes dicen ahora que necesitamos realmente tener diplomacia con Rusia. Bueno, no es asombroso. La diplomacia significa que realmente hablas. En las conversaciones de paz, hablas con la otra parte al otro lado de la mesa. Así que hay un pequeño atisbo de comprensión de que necesitamos avanzar hacia una nueva dinámica en estas conversaciones de paz para poner fin a esta guerra terrible. Esta guerra terrible, que justo el lunes pasado superó en duración lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria, de 1941 a 1945. Pero por desgracia, para el Reino Unido, la Segunda Guerra Mundial duró 5 años y medio. Así que tengo la sensación de que aún queda camino por recorrer antes de alcanzar algún tipo de resolución. Así que sí, soy muy pesimista.
Bueno, poder defender la diplomacia sin ser difamado, censurado o cancelado, supongo que eso es un avance positivo, pero estamos poniendo el listón un poco bajo. Aún así, sí, parece que algo se está moviendo en la dirección correcta. Pero sí, comparto tu pesimismo. 2026 ha empezado de forma muy dura, así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Un placer, gracias.